Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablarles porque he notado que se habla en torno a la reforma judicial que quiere Andrés Manuel López Obrador y que ya de antemano ya vimos que por encima de lo que dijo Claudia Sheinbaum, pues ya llegaron a un acuerdo y pues la reforma va porque va y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque todavía falta que se resuelva el asunto con respecto a la mayoría calificada que todavía eh, no está ya listo y pues del plato a la sopa se cae la sopa. Y hay que ver qué se resuelve que por parte del Tribunal Electoral, que ya sabemos que ya Tribunal Electoral y el INE, pues ya están a modo, ¿no? Ya están a modo de la 4T, pero de todos modos hay que esperar a ver qué se resuelve al respecto. Pero aquí lo que he notado yo de diversos medios de comunicación es de que se habla de todo, cosas interesantes con respecto a lo de la reforma judicial, pero como que se ha perdido de vista el hacer el énfasis en que para esto Andrés Manuel López Obrador y su clan están aplicando las mismas tácticas, las mismas estrategias que han usado pues para engañar a los ciudadanos, para manipular al pueblo de México. Y ese punto es el que me parece muy importante. Vamos con la primera consideración al respecto. Y esta tiene que ver con la encuesta que se acaba de realizar. Bueno, una encuesta que sí refleja que pues una muy amplia mayoría de los entrevistados, que son por ahí de 3.500 personas de una población de 120 millones, pues dicen que sí quieren una reforma judicial. Pues de hecho sí, es necesaria una reforma judicial. O sea, eso ni quien lo niegue, ¿no? Eso ni quien lo niegue. Pero eso no significa que nos vamos a tragar el show millones de mexicanos con respecto a lo que plantea López Obrador y su clan. O sea, si bien es cierto eso, está bien. Pero aquí lo interesante es que hacen una encuesta casi así de bote pronto en un fin de semana. Hacen una encuesta así de bote pronto, así de rapidito. Tres encuestadoras, una de Morena y otras dos que participaron y que fueron las que más se aproximaron, según dijeron así, se aproximaron al pronóstico del resultado de la elección que acaba de pasar, ¿sí? En la que ganó Claudia Sheinbaum. Pero parece que todo el mundo no se da cuenta del truco. Porque al mismo tiempo se viene anunciando ya por parte de Obrador, bueno, no de Obrador, sino más bien de Morena mismo, de Claudia Sheinbaum, de que van a hacer lo que yo llamo diálogos a las Salinas de Gortari. Diálogos a la de ni los veo ni los oigo. El nuevo presidente ya lo dijo. Él quiere que la reforma sea la que él trazó y punto. Entonces, a raíz de cómo se fue, de la reacción de los mercados, aunque López Obrador dice que México es independiente, libre y soberano, pues nomás los mercados reaccionaron y ahí andaba la pobre Claudia Sheinbaum viendo cómo arreglarlo, ¿no? Haciendo acá su video, hablando con la del Fondo Monetario Internacional y se reunió con el de BlackRock y aquí y allá para tratar de atemperar el trancazo de la subida del dólar que se venía, ¿no? Digo yo esto porque, pues, según no que México es independiente, ¿verdad? Que es atole con el dedo, ya lo he planteado esto desde cuándo. ¿Sí? Pero bueno, el punto toral de esto es que para minorar para buscar atemperar esa reacción en los mercados, pues salieron a decir de que se va a hacer el llamado parlamento abierto para que se escuchen todas las voces de la iniciativa, que desde mi punto de vista, pues es lo que les digo, es el diálogo a las Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, porque ellos van por lo suyo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que por qué hacen la encuesta antes de esos diálogos, antes de ese parlamento abierto, donde expertos, juristas van a dar sus posicionamientos con respecto a la reforma energética. Digo, a la reforma judicial, perdón. ¿Sí? O sea, esto es lo interesante. Apenas están anunciando ese parlamento abierto y esa oportunidad de que todas las voces sean escuchadas y aquí y allá, pero se hace la encuesta luego.
al más puro estilo de las mañas de López Obrador. Él mismo confesó en mañanera, para que vean que no es cuento, él mismo confesó en la mañanera que antes de cancelar el aeropuerto de Texcoco, él le pidió la opinión a 3 expertos, ¿sí?, a 3 expertos de su gabinete. Y cuando le dieron la información del por qué no convenía cancelar el aeropuerto de Texcoco, él mismo lo dijo, que hasta se durmió, no pudo ni dormir de pensar y se le ocurrió consultar al pueblo. Y así lo hizo, consultó al pueblo, pero sin informarle al pueblo lo que decían los expertos. Lo que dijeron los expertos, eso no se lo informaron. Eso no se le informó al pueblo. Simplemente la consulta se hizo con base a lo que él le ha informado al pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que la gente dijo que sí y ya pasado el tiempo, el verdadero final de esa historia fue el costo de 300,000 millones de pesos por la cancelación en indemnizaciones y todo los gastos que conllevó la cancelación de aquel aeropuerto, el de Texcoco, a lo que hay que sumarle lo que costó el de Santa Lucía, que da como resultado que de haber continuado la obra de Texcoco, hubiera costado lo mismo que la IFA, pero aquel iba a ser un aeropuerto de primer nivel. Y al pueblo de México lo único que le quedó fue la IFA. Fue lo que le quedó. Fue lo que le quedó a un costo que terminó siendo lo mismo que si se hubiera terminado la obra de Texcoco, que es parte de lo que señalaron esos expertos. Pero eso no se le dio a conocer al pueblo y simplemente hizo la consulta con base en la ideología que él le comunicó a los mexicanos. Así se vuelve esto igualito. Por eso les digo, es increíble que no veo yo ninguna crítica al respecto de parte de opinadores, de expertos, de comunicadores. Está pasando lo mismo. ¿Por qué hacer la consulta al pueblo? Bueno, no consulta, encuesta, porque dicho sea de paso, la que estaba empezando a proponer una consulta era Claudia Sheinbaum, pero lo que se terminó imponiendo fue las mañas trazadas de López Obrador de hacerlo por encuesta. Y ya decir que la inmensa mayoría quiere la reforma judicial del presidente López Obrador. O sea, diciendo ya eso, sin que se hubiera siquiera iniciado ese parlamento abierto en el que los expertos iban a dar a conocer sus posicionamientos. O sea, la misma. De una vez hay que adelantarnos, aprovechamos para preguntarles a los que ya sabemos que tienen apoyos sociales y que a todo lo que tenga que ver con López Obrador van a decir que sí, y entonces hacemos ya ahí está, mira, la opinión del pueblo es esa. Pues sí, pero ni siquiera al pueblo le informaste, ni siquiera te esperaste a que el pueblo se informara de qué dicen los expertos juristas y los involucrados en la cuestión del tema de la justicia, del Poder Judicial. Entonces, ahí está otra maña, otra de las mañas que ellos se avientan. Ahora, la siguiente maña. La siguiente maña consiste en malinformar al pueblo por parte de ese clan. La que dio el ejemplo fue Lenia Batres. Miren, aquí les voy a presentar un tuit que ella puso, en el que ella misma subraya en ese tuit, subraya un párrafo de lo que es la Constitución de Japón, que dice así: la designación de los jueces de la Corte Suprema será sometida a la consideración de los electores. Así dice esa parte que ella subrayó. Pero fíjense todo lo que dice. La designación de los jueces de la Corte Suprema será sometida a la consideración de los electores en la primera elección general de miembros de la Cámara de Representantes que se realice después de sus nombramientos. De sus nombramientos. ¿Por qué dice que después de sus nombramientos? Porque al más puro estilo del clan manipulador de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, le pone énfasis a un párrafo cuando el importante es el anterior. Miren lo que dice el párrafo anterior, ahí mismo en el tuit de Lenia Batres. Dice: la Corte Suprema, allá en Japón, la Corte Suprema se compondrá de un presidente y del número de jueces que determine la ley. Todos ellos, con excepción del presidente, serán designados por el gabinete.
Aquí en ninguna parte está diciendo que es el pueblo el que va a elegir a los jueces de la Corte Suprema. ¿Sí? Sino que van a ser designados por el gabinete. Esta maña la aplicaron cuando intentaron el desafuero de Cabeza de Vaca. Todo el mundo se dejó llevar por lo que decían los de Morena, que era repetir constantemente, al igual que el presidente, repetir que el desafuero que había llevado a cabo, la decisión de quitar el fuero a Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, era inapelable, inatacable. Así lo me dijo Pablo Gómez, así lo decían todo el clan de Morena. Haciendo caso omiso del párrafo anterior, que aquí yo les demostré, que dice que el desafuero de cualquier mandatario local, palabras menos, palabras más, aquí se los demostré, ¿sí? La última instancia es el Congreso local. Y que la declaración de la Cámara de Diputados es únicamente informativa al Congreso local, que es el que tiene la última palabra. Ese párrafo de la Constitución, que aquí nomás les digo con palabras más menos, pero aquí se los presenté yo. De ese caso, de ese párrafo no dijeron absolutamente nada. Simplemente usaron el párrafo que les convenía del artículo 111 constitucional, que dice que la decisión de la Cámara de Diputados es inatacable. Así mismo está haciendo Denia Batres. Subraya un párrafo cuando el importante es el otro, el que dice con toda claridad que los jueces de la Corte Suprema allá en Japón son designados por el gabinete, no por el pueblo. Ahora, ¿en qué es lo que se refiere esto de la consideración de los electores? Aquí lo podemos ver, miren. Aquí lo podemos ver. La designación de los jueces de la Corte Suprema será sometida a la consideración de los electores en primera elección general de miembros de la Cámara de Representantes que se realice después de sus nombramientos, y este procedimiento se repetirá nuevamente una vez transcurridos 10 años en la primera elección general de miembros de dicha Cámara y así sucesivamente. En los casos mencionados en el párrafo anterior, cuando la mayoría de los electores se pronuncien por la remoción de un juez, este será separado de su cargo. O sea, que de acuerdo a la Constitución de allá de Japón, lo que está a consideración de los electores es la remoción de jueces, no la designación, que esa la hace el gabinete. Fíjense cómo nada de eso subraya Denia Batres. ¿Por qué? Porque lo importante para la manipulación es simplemente esta frase que dice: la designación de los jueces de la Corte Suprema será sometida a la consideración de los electores. Eso es lo que subraya Denia Batres, queriendo dar la idea de que allá en Japón sí se elige por el voto popular a los jueces de la Corte Suprema, cosa que es una mentira. Fíjense cómo siguen la misma tendencia que han usado siempre, así como en el desafuero de Cabeza de Vaca, así ahora. Es otra de las mañas para manipular. La otra que me parece muy importante, que se debe puntualizar también, es lo que omite completamente López Obrador y todo su clan con respecto a la justicia que necesitan los mexicanos. El mayor culpable de que no haya justicia para los mexicanos no es el Poder Judicial, como dice López Obrador. O sea, no son los jueces, no son los ministros, no son los magistrados. La mayor parte de culpa es de las fiscalías. Así como lo oyen, y se los voy a demostrar ahorita, porque yo, a diferencia de todo el clan manipulador de López Obrador, yo siempre presento evidencias y pruebas. Ellos les ha dado mucho por aplaudir las encuestas del INEGI, que según ellos dicen, según dice que ha bajado la pobreza en México y todo ese tipo de cosas, ellos la aplauden, ¿verdad? Pues aquí mismo está otra del INEGI, miren, otra del INEGI que tiene que ver con el Poder Judicial. El 90% de las denuncias en México no se resuelven. Fíjense lo que dice esta encuesta del INEGI. El año pasado, aquí está, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, realizado por el INEGI, reveló que el 90% de las denuncias no se resuelven. Déjenme nomás ver.
¿Ok? Fíjense esta parte que es bien interesante. El año pasado las Fiscalías de México reportaron la resolución, esto estamos hablando de 2020, chequen, la resolución de más de 1 millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito. Estos van desde robos hasta homicidios. No obstante, y estábamos hablando de 2 años del gobierno de López Obrador, 2020. Fíjense, no obstante, solamente uno de cada 10 de esos casos fue enviado a un juez para proceder en contra de los responsables. 1 de cada 10 de los que se denunciaron. Fíjense, esto es muy interesante. Porque además el gobierno no habla de la cifra negra de delitos que da cuenta de que uno de cada 10 delitos que se cometen es denunciado. 1 de cada 10. Si ese 1 de cada 10 resulta que el 90%, fíjense que el 90% ni siquiera llega al juez, sino queda en las fiscalías, queda en el Ministerio Público, ahí es donde queda, no llega al juez, como nos lo indica esta parte. 1 de cada 10 de esos casos de los que fueron denunciados fue enviado a un juez, 1 de cada 10. Fíjense, 1 de cada 10. Entonces, ¿dónde es donde realmente no se está resolviendo con justicia las denuncias de los mexicanos? ¿En dónde? La mayor parte es en las fiscalías y no en el poder, no en los ministros ni jueces del Poder Judicial, no es en los jueces. Ese es el otro engaño. Pintarle a los mexicanos una reforma judicial que, dicho sea de paso, no toca para nada a las fiscalías. No, pues cómo va a tocar a su cuate Gertz Manero, que la propia Suprema Corte demostró que inventa delitos. ¿Cómo lo va a tocar a su cuate? Y si a esto le sumamos, dentro de esta misma, lo voy a incluir, que López Obrador dice que la reforma es para acabar con la corrupción en el Poder Judicial. ¿Dónde quedó aquello de que el buen juez por su casa empieza? ¿Cómo habla López Obrador de acabar con la corrupción en el Poder Judicial cuando tiene en la más descarada impunidad a su cuate Ignacio Valle? Después del desvío en Segalmex de más de 17,000 millones de pesos. Y ahí tiene a su cuate impune. Francisco Garduño, vinculado a proceso por lo que ocurrió en la estación migratoria allá en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes. Vinculado a proceso. Y López Obrador ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí es cuate. Con que sea cuate, ¿qué importa que esté vinculado a proceso? Ah, pues ya vimos que en el caso tan sonado de lo de Ecuador, ¿no? De la embajada de la embajada mexicana en Ecuador y todo eso. A Obrador no le importa para nada que el que era vicepresidente de su amigo Correa, ya fue sentenciado. No, a ver cómo. Es más, ya les leí aquí hace tiempo de cómo la única condición que quiere López Obrador para que se puedan restablecer relaciones con Ecuador es que le entreguen a Jorge Glass para que México le dé asilo político a pesar de ser un delincuente sentenciado. Y así habla López Obrador de que lo importante es combatir el... Oye, pues empieza por tu casa. Y a mí no me vengan con patrañas, esto va para todos los chairos, Porque yo también estuve allí cuando estaba haciendo campaña y en el movimiento. Y me acuerdo perfectamente que cuando salió el escándalo que publicó precisamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aunque dice López Obrador que antes se callaban, fue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad las que dieron a conocer el escándalo de la estafa maestra. No obstante que la encargada de Sedesol y de Sedato era Rosario Robles, todos los chairos decían la estafa maestra de Peña Nieto. La estafa maestra de Peña Nieto. La estafa maestra de Peña Nieto. Y ahora
que el que hizo los desvíos y las tranzas fue en Segalmex del gobierno de López Obrador, así ahí ya no dijeron la estafa maestra de López Obrador, ¿verdad? Ahí sí ya no dijeron nada. Ahí ya calladitos a lo que López Obrador diga. Que le está dando impunidad a su cuate Ignacio Valle, a lo que él diga. Ahora sí ya no toman la misma, ya no lo manejan igual. Sí, ya no lo manejan igual. En aquel tiempo era la estafa maestra de Peña Nieto. Ahora para esos mismos chairos que ahora ya les han dorado la píldora con el show mañanero y con dádivas, entonces ahora sí ya no dicen que es la estafa de López Obrador, ¿verdad? La de Segalmex no es estafa de López Obrador. No. Es más, ni siquiera es de Ignacio Valle, porque así no dicen, ya nadie dice nada. O sea, no, para que se vayan dando idea, amigos, ¿sí? De las maneras, las mañas y las matrerías que están haciendo con todo esto. Yo aquí lo he planteado desde el principio, desde que se empezó a hablar de la reforma al Poder Judicial. Una reforma en materia de justicia que no pase por tocar a los ministerios públicos, que es precisamente donde más quedan en la impunidad los delitos que se denuncian. Ya no hablemos de la impunidad en la que quedan los 9 de cada 10 que no se denuncian, sino de los que se denuncian, son 9 de cada 10 los que se quedan en el Ministerio Público. Ni siquiera llegan a los jueces. Entonces, ante esos datos duros, que son los que obviamente les duelen a los chairos, ante esos datos duros, una reforma judicial que no contempla, ante esas formaciones, una reforma judicial que no contempla meter en cintura a las fiscalías, no es otra cosa, lo pongan como lo quieran poner, no es otra cosa más que una venganza del presidente López Obrador. Él fue el que mandó la iniciativa y en esa iniciativa no se contemplan a los ministerios públicos ni a las fiscalías. Así que allí está demostrado de que de lo que se trata es simplemente de implementar un desmantelamiento del Poder Judicial. Y avalado solamente por sus dichos y acusaciones, en el sentido de que gracias a los jueces es por lo que no hay justicia en México, siendo que la mayoría de los delitos, de los delitos denunciados, ni siquiera llegan al juez. Esos datos duros López Obrador, de eso no va a decirles nada, porque esas son de las mañas para hacer esto. Esas son de las mañas para manipular al pueblo. En resumen, se trata de manipular al pueblo con mentiras, de hacer una reforma judicial que no contempla lo principal para que haya justicia, que es meter en cintura a los ministerios públicos y a las fiscalías, porque es ahí donde se queda entrampado o cerrado o lo que quieran, ¿sí?, las investigaciones sin llegar a un juez. La tercera, hacer interpretaciones a modo de las constituciones de otros países para querer inyectar la idea de que en otros países sí se eligen los jueces de por voto popular, lo cual es una mentira. Así. Y la última que es la que les había hablado, ¿sí? Hacer ya no consulta. Fíjense, López Obrador había dicho tanto show que armó de que se hiciera la ley de consulta popular porque hay que consultarle al pueblo sobre los temas trascendentales. Pero en que se haga una encuesta y que sea a modo con las empresas que han tenido contratos con Morena, que tienen arreglos con Morena, y con esos, ahí está la encuesta muy bonita como ellos quieren. A ver, ¿por qué en esa encuesta no le preguntan a los mexicanos si estaría de acuerdo en que se incluya en la reforma judicial meter en cintura a los ministerios públicos? Que haya una mejor atención en los ministerios públicos y que haya una eficiencia del ministerio público a tal grado de que la mayoría de delitos denunciados terminen en manos de un juez. Nada de eso preguntaron. Lo único que hicieron fue preguntar con base en los dichos del presidente.
Esas son las mañas para manipular al pueblo sobre este tema. Y la última, por supuesto, hablar de combatir la corrupción cuando allí mismo está la corrupción más descarada del mundo. Segalmex, los hijos de López Obrador y su cuate, ¿cómo se llama este empresario? Disque empresario, yo los llamo así porque los que mediante influencias e información privilegiada hacen negocios, pues eso no se les llama empresarios. Se les conoce como empresarios así, pero está mal. Un empresario es el que busca día a día, con su trabajo, con su esfuerzo, con su producto, con su innovación, con lo que quieran, vender sus productos, vender sus servicios y ganarse clientela. ¿Sí? Pero pues con el tráfico de influencias, Amílcar Olán se llama, acá con los cuates en la presidencia haciendo negocios, pues eso cualquiera lo puede hacer. No necesita ser empresario, nadie. No necesita nadie ser empresario para que con influencias, ¿sí?, con los hijos del presidente, hacer negocios rimbombantes. Eso no, para eso no se necesita ser empresario. Solamente se necesita ser cuate. Nada más. Así de sencillo. Entonces, ¿con qué cara puede López Obrador hablar de combatir en otro poder cuando en su poder él mismo se encarga de solapar y de tapar la corrupción? De hacerse de la vista gorda cuando se trata de sus cuates. Todos esos, amigos, son los engaños y las mañas para seguir manipulando al pueblo en un capricho de venganza que quiere hacer el presidente López Obrador en contra del Poder Judicial. Y repito, claro que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Pero cualquier reforma, cualquiera que pase sin tocar a las fiscalías, ni poner orden tanto en las fiscalías y en los ministerios públicos, simple y sencillamente esa reforma está hecha para vengarse y no para que haya justicia al pueblo. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios, dejar su like, suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También, amigos, no se les olvide seguirme en mi cuenta de X, antes Twitter, solamente busquen @elbote, y también en Facebook me pueden seguir como buscan más Gerardo de la Huerta. Todos los que quieran apoyarme para que sigan estas opiniones de su servidor, aquí en el cintillo que está pasando en la parte superior de la pantalla vienen las opciones mismas que también encontrarán en la descripción de cada uno de los videos de su programa Opinión en Serio. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere y nos vemos.